Puede que este vídeo lo estés viendo desde tu celular o tu computadora, o desde tu móvil o tu ordenador, todo depende de tu país de origen. Sea como sea, te aconsejo que te hagas unos pochoclos mientras lo ves. Eso sí, si estás en Argentina, porque si estás en Bolivia serán unas pipocas. En España, México o Chile comemos palomitas. En Colombia crispetas, cotufas en Venezuela. En Ecuador tendrás que comprar canguil y en Guatemala poporopos. En cualquiera de sus formas están buenísimas, pero claro, te va a entrar sed. Así que puedes tomarte un refresco o una soda. Aunque no sea muy ecológico, tal vez te sea más fácil tomarlo con absorbente, como dicen en Cuba. En Chile lo tomarán con bombilla, en México con popote, en Venezuela y Colombia con un pitillo. En España, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Guinea Ecuatorial lo llamamos pajita. Pero en República Dominicana tendrás que pedir un calimete. La gente bebe con sorbete en Argentina y Ecuador. En Panamá prefieren un carrizo y en Perú una cañita. Recuerda que si es de papel, no malgastaremos plástico. Pero puede que en lugar de un refresco necesites más animación para ver el vídeo y lo mismo te has tomado una copita. Si es así, puede que mañana tengas un guayabo impresionante, sobre todo si te despiertas en Colombia. En Ecuador será un chuchaqui, un ratón en Venezuela, una buena cruda en México, una resaca en Perú, España, Paraguay, Uruguay y Argentina, pero en Bolivia será un chaqui. En Chile, una caña. Y en toda Centroamérica será una goma lo que tengas después de tanto alcohol. Pero si has bebido, por favor, después no se te ocurra manejar un carro o conducir un coche. Imagínate que te encuentras con un rompemuelle y te da un mareo. Eso en Perú o en Bolivia. En Argentina y Paraguay puede ser un lomo de burro. En España y Cuba será un badén. Pero en Nicaragua, República Dominicana, Venezuela, Colombia y Ecuador podría ser nada menos que un policía acostado. Así que sé prudente. Si finalmente no sales de casa, puede ser porque seas un poco guatón si estás en Chile, lo que llaman un jato en Perú. En Costa Rica te llamarán panzón. Y en Argentina dirán de ti que eres un ganso. En México es posible que tengas hueva. En España diremos algo así como que eres más vago que la chaqueta un guardia. Sí, que la chaqueta un guardia. Pero no quiero ser muy dura contigo, no quiero prejuzgarte. Quizá no salgas porque estás pato, y en Chile la vida está muy cara. Si no tienes un quinto en México tampoco puedes salir mucho. En España, si estás a dos velas, es que estás sin blanca. Y en Venezuela poco vas a poder hacer estando en la lana. Lo mismo que en Argentina cuando estás sin mango. Y es que el dinero es muy importante. Por ejemplo, para comprarte una polera en Chile o en Bolivia. En Argentina te venderán una remera, como en Paraguay y en Uruguay. En cambio, en Guatemala, Honduras y México no te entenderán si no pides una playera. En Ecuador, Colombia y España lo llamamos camiseta. Las chemas son lo que se ponen en Costa Rica. Y en Venezuela, lo suyo es una franela. Claro que lo mismo el dinero no es un problema para ti y puedes comprarte una de marca, pero te arriesgarás a que crean que eres un pijo en España. Un cifrino en Venezuela, gomelo en Colombia, pelucón en Ecuador, fresa en México, jailón en Bolivia, chuchi en Paraguay, yeye en Panamá, cuico en Chile, ceto en Argentina, fufurufo en Nicaragua, pipí en Costa Rica, caquero en Guatemala y bitongo en Cuba. Como verás, puedes ser rico de muchas formas lingüísticas. Bueno, si no es tu caso, siempre puedes acudir a un cuate rico mexicano. Pídele plata a un parce colombiano, búscate un pana en Venezuela o un causa en Perú. Tener colegas en España siempre puede serte útil. Una vez que tienes del amigo rico, lo que debes ser es un pelota con él cuando estés en España. Ya sabes, un poco jalabola en Venezuela. En Honduras te llamarán boa y en Argentina y Chile un chupamedias. En Colombia te considerarán un lambón. Un lambiscón serás en México y en Cuba un guatacón. Si te sale bien el plan, será muy chévere, sobre todo en Venezuela. Estará tuanis en Costa Rica, super bacán en Chile y piola en Argentina. En España va a ser guay y en Colombia, chimba. Lo mismo tu amigo es un argentino ortiva o forro de cuidado. A nadie le gustan los bordes en España. Es lo que pasa con los sangrones en México o los ladillas en Venezuela. En Chile los chantas no caen bien, igual que los mal geniados colombianos. En este caso seguirás sin guita y no tendrás más remedio que laburar en Argentina. O vete a chambear a México o Perú. Lo mismo te dan pega en Chile. Entérate a ver si pagan bien por camellar en Colombia o si es mejor currar en España. Es duro en cualquier caso. Es una lástima que no nos paguen por hacer las labores de nuestro hogar, por pasar la aspiradora, hacer la cama, lavar la ropa, tenderla. Por cierto, para tenderla vas a necesitar comprar broches en Argentina. En Bolivia, agarradores. En España, Ecuador o Paraguay te valdrá con pinzas. En cambio en Chile necesitarás un perro.
pero lo más normal en Latinoamérica es que uses un gancho. Si has llegado hasta aquí, espero que te queden algunas pipocas para compartir. ¿Y en tu país? ¿Cómo se dicen las cosas? Si te ha parecido chévere el vídeo, dame un like y suscríbete para más curiosidades del mundo.